antes de que dispares, pues no tienes ni las balas, o sea, no, ni las balas se están moviendo y ni tú te estás moviendo. Pero ya después de que te hagas el primer disparo, vamos a ponerlo con el primero, vas a tener la masa de la bala, en este caso por su velocidad inicial. Hay uso minúsculas para, ¿cómo se llama? Para los datos de la bala. Y el astronauta en este caso le va a poner la M mayúscula y vamos a tener su velocidad. Ah, miren, aquí lo ando cuatrapeando. Va a tener su velocidad final. Y esta de acá, pues son la velocidad de salida de las balas. Entonces es tan sencillo como eso. Entonces tenemos todos los datos menos la velocidad del astronauta. Entonces el dato que estamos buscando es la velocidad final del astronauta, que aquí lo estoy representando con la letra mayúscula. Entonces hacer el despeje de velocidad final, aquí pues es un regalo bastante sencillo. Va a ser igual a... ahí queda con un signo menos y la masa del astronauta pues queda dividiendo. Entonces la velocidad que va a ganar el astronauta por el primer disparo pues se obtiene con esa pequeña fórmula. Bastante simple y aquí ya empezamos a sustituir los datos. No hace falta que cambiemos las unidades, como todo está en libras y en pies por segundo y no nos está pidiendo los resultados finales en alguna unidad específica. Miren qué bueno que alguien se puso a grabarlos. Siempre se me olvida poner a grabar. Muy bien bajado ese balón. Aquí va el 0.05. Estas pues son libras. Esta es la velocidad final de las balas. Que el problema son los 2700. Estos son no quede tan bromoso, vamos a usar ese pequeño. Y a la masa del astronauta, que creo que eran 200. Y lo ponemos por acá. ¿Te cuentita con la calculadora? Entonces es 0.05 por 2700. Entonces vamos a tener ahí 135 y esto lo dividimos entre 200. Entonces el astronauta va a ganar justamente pies por segundo. Ahora, como el astronauta va a hacer 10 disparos, esto simplemente se multiplica. No es necesario que vuelvan a hacer el análisis. Entonces, aquí para ser como más propios, vamos a ponerle un pequeño espacio. Este es por un disparo. Entonces, por 10 disparos, pues nada más multiplicamos por 10. Entonces, la velocidad final del astronauta es 6.75 pies por segundo. ¿No? Ahí me falta un signo menos. Y ya, y es justo el resultado del libro. No sé si hay alguna duda. No. Aburrido. Bueno, entonces vamos a el siguiente inciso. Compare la energía cinética final de las 10 balas con las la energía cinética de las balas pues va a ser en este caso, utilizamos aquí la fórmula de energía cinética, como son 10 disparos pues se suma, entonces aquí es perfectamente válido multiplicar el resultado por 10, o sea no hay que hacer ninguna cuenta extraña.
Estas son las velocidades finales de las balas, respetando aquí la anotación que escogimos. Entonces, este es F, este va al cuadrado, y este es entre 2. Y nada más hay que sustituir los números. Como me da flojera escribir los números, esto lo podemos hacer muy rápido en la calculadora. Entonces es 2.700 elevado al cuadrado da 7.290.000. Esto va por la masa de las balas, que es 0, que es 0.05. Entonces, nos vamos a quedar con 36.000 y después dividimos entre 2 y multiplicamos por 10. Entonces, la energía cinética de las balas es 1.822.500. Y ojo, estamos en el sistema inglés. Las unidades para el sistema inglés, si no me falla en la memoria, se llaman BTUs. Ya si lo quieren en joules, pues hay que, ¿cómo se dice? Pues hay que transformar todo a sistema internacional, pero pues estos cálculos son bastante sencillos. Y luego nos piden comparar con la energía cinética final del astronauta. Entonces, pues se repite el cálculo. Entonces, este es astro. Y la del astronauta, pues en este caso lo tenemos que calcular con M mayúscula y con V mayúscula. Y esto es igual a la velocidad final del astronauta es menos 6.75, eso al cuadrado se hace positivo, por 200 entre 2. Entonces la energía cinética final del astronauta son 4556.25 en sistema inglés BTU. Y luego nos pregunta por qué es tan considerable la diferencia. ¿Cómo se llama? Porque las balas no pueden transmitir íntegramente todo su momento al astronauta, no pueden transmitir íntegramente toda su energía al astronauta, esa es la razón, ¿sí? Hay unas cosas en física que se ve ya en un curso avanzado de física, que se llaman ahí constantes de acoplamiento. Y cuando vamos a hacer ahí combinaciones o transformaciones de energía-momento, momento-energía, dependiendo de la naturaleza de los objetos y un montón de circunstancias físicas que se tienen que analizar a fondo, hay unas constantes o hay unos valores, no es que sean constantes, hay unos valores que digamos, explican o predicen de qué manera se va a transmitir, se va a convertir energía en momento o momento en energía. Y bueno, dependiendo cada circunstancia, pues eso puede variar así enormemente, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda en del astronauta, bastante sencillo. Como verán, ¿cómo se llama? Los datos de las respuestas no están bien, pero no están bien tanto porque no el cálculo se ha hecho bien. Lo que pasa es que el traductor las regó bien gacho. Y en este caso, las respuestas que vienen ahí son las del momento, ¿sí? Ahí dice balas, y les pone unas unidades de peso por distancia. Entonces ahí en el sistema inglés ya saben que las cosas son un poquito diferentes, pero pues bueno, eso no es ningún inconveniente. ¿Qué otro problema quieren que hagamos? Perdón. Gracias. ¿Quién está hablando? Ya. Yo el 58. El 58. A ver, vamos al 58. Ahorita lo agarro, Lisa. Es que me trajo unas papitas. ¿No gustan? Sí. Sí. Ya. Papas ahora que nos... Para que vean que sí los extraño.
Muy bien. Bueno, esto lo podemos borrar, ¿no? Ya ahí se queda grabado para la posteridad. 9.58. Y déjenme tachar el para que no se me olvide que ya está listo. Que están preparando. Se escucha hasta acá la licuadora. Unas No, bebidas profe, están embriagantes, ¿verdad? cortando. Los van a suspender. Están en clases. Imagínense nomás el escándalo. Están cortando, profe. ¿Cortando qué? Cocinando. Tela. Sale. Entonces, 9.58. Una bala de 8 gramos es disparada en dirección horizontal contra dos bloques que descansan en una superficie sin fricción. El primer bloque es de 1 kilogramo, el segundo de 2 kilogramos. La bala atraviesa por completo el primer bloque y se aloja dentro del segundo. Después de estos choques, el bloque de 1 kilogramo, o sea, el bloque que fue completamente atravesado, se mueve a 1 metro por segundo y el segundo bloque se mueve a 2 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la bala antes y después de salir del primer bloque? Entonces, chéquense, chicos. Este problema está muy fácil, nada más que de repente el texto ahí se puede escuchar como medio escabroso. Entonces, les voy comentando cómo es la modalidad del examen. En el examen ustedes van a tener únicamente textos de problemas y yo todavía estoy ahí pensándolo, reflexionándolo. Si les dejo una lista de problemas, si ustedes escogen, o si pongo los problemas fijos, ahí como que todavía no me decido. Me estoy viendo tentado a hacerles exámenes diferentes a todos. Sea bueno, profe, sea bueno. Tenga piedad, profe, esto es satánico. No es cierto, es Con estos bellísimo. símbolos No, invocamos profe. al diablo. No, ustedes todavía no conocen a Satán, les falta. Bueno, conocemos al chamuquito. Ustedes Todavía no quiero conocerlo. todavía no conocen la alquimia de adeveras. Pero pues Tenga bueno, piedad, no sea cruel. pero luego hablamos de eso. Entonces, Nosotros que tanto lo queremos. Sí, profe, tanto que lo queremos. Eso dicen ahorita, pero bueno, luego seguimos hablando sobre el amor y las cosas que no son. Entonces, bien muchachos, sí están viendo que estoy fabricando aquí un dibujo medio express, ¿no? Sí. Ajá. Sí, entonces aquí es bien importante, o sea, digamos de los 5 puntos que suelo dar de un problema, voy a estar dando de 1.5 a 2 en el examen, nada más porque me hagan bien el dibujo. Sí, el antes y el después de los choques. Entonces, esto tiene que ver mucho con una correcta lectura de comprensión y que me pongan ahí las etiquetas de los datos como deben de ser. Entonces, la masa de esta bala, ya en kilogramos es ese valor, es de 0.008. Luego la masa del primer bloque es de 1 kilogramo, entonces aquí va 1 kilogramo. Y este bloque aquí para que se vea más nice, vamos a cambiarle el color. Y este va a ser el bloque 2, que ahí dice que es de 2 kilogramos. Entonces aquí para no perdernos le voy a poner un pequeño subíndice. Este va a ser el bloque 1, este va a ser el bloque 2. Y entonces la velocidad inicial de la bala, creo que eso nos lo están preguntando, ¿no? Primer bloque. Con una... Sí, este dato nos lo está preguntando el programa. Entonces, este no lo sabemos. Entonces, este es como el primer instante. ¿Sí estamos de acuerdo todos con el primer dibujo o no? O más o menos. Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Entonces, vamos a una etapa intermedia donde ya ocurre esto de que el bloque del medio de 1 kilogramo ya fue atravesado y se encuentra en movimiento.
¿sí? Y se logró alojar en el segundo. Ah, miren, déjenme buscar, como que aquí recuerdo que tenía un dibujo con una bala. Anden, este es el que estoy buscando. ¿A ustedes qué programas de dibujo les enseñan ahorita? Photoshop. El Photoshop. En mis épocas ¿A cómo enseñaban. hacerme una cinturita de avispa sin necesidad de tenerla? Oh, por eso son como son, chicos. No se crea. Photoshop y... ¿Cómo se llama? ¿Fotopía? Fotopí. Ah, esa. Es que en mis épocas enseñaban Corel, por eso. Y la verdad me hice bastante bueno. Entonces, como verán, ahí vamos haciendo los dibujos muy eficientemente. Dejen guardarlo. Esto va a servir para los otros grupos. Entonces, en el siguiente instante, esta bala ya no está aquí. Ya se quedó por acá guardada. Y habíamos dicho que es la masa del bloque 2. Entonces ahí vamos a... Entonces vamos a completar los datos después de los choques. El bloque de 1 kilogramo, que es este dato sí nos lo están dando, se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces esta vamos a ver con qué velocidad. Sí, se lo ponemos con esa letra, con velocidad final. Y esta va a ser la velocidad final 1 para que no nos vaya a confundir. Y el bloque de 2 kilogramos se mueve a 2 metros por segundo. Su velocidad final es de 2, y para no confundirlo con la otra variable, pues es velocidad final 2. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de hacer, este pequeño y sencillo dibujo, es o sea, es parte de lo que se les va a pedir ahí como para evaluarlos en su examen, ¿no? Entonces, es bien importante que por ahí vayan puliendo su lectura de comprensión. Y me parece que ya estos son los datos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ya para empezar a plantear las ecuaciones. No. No. Ok, sale. Ve a abrir las papas, Elisa, y me traes unas. Entonces, nada más aquí, este dato me sobra, ese dato no va ahí. Y ahora sí, ya todo se debe ver bastante bien. Entonces ya nada más nos quedamos con el dibujo para ayudarnos a plantear las ecuaciones de conservación. Entonces, este ejercicio o este problema se hace en 2 pasos. Hagan de cuenta que son 2 problemas en uno. Nada más es cuestión como de organizarse. La primera ecuación de conservación de momento, pues es la masa minúscula. Dejen hacerlo un poquito más grande. Ahora. Ahí con el 16 creo que se ve bien. Entonces la primera ecuación de movimiento es... ¿Cuál ecuación de movimiento? No, perdón. La primera ecuación de conservación de momento es la masa de la bala, por eso pongo m minúscula, por su velocidad inicial. Y todo lo demás está en ceros, entonces ni siquiera lo voy a poner. Sí, o sea, aquí yo podría poner masa 1 por 0 metros por segundo, más la masa 2 por 0 metros por segundo, pero no tiene caso. ¿Sí? Entonces aquí directamente le voy a poner igual. Entonces esta parte que acabo de escribir es todo este primer recuadro. Luego voy a analizar los choques. Voy a hacer bala con el bloque 1. Imagínenselo como un pasito intermedio, o sea, simplemente acaba de ser atravesado. Entonces aquí yo voy a tener la masa del bloque 1 por su velocidad. Esta la pusimos como F1. ¿Sí? Y vamos a tener la masa de la bala por su velocidad final.
Entonces, esa es la primera ecuación y se obtiene del proceso de que la bala atraviese el primer bloque y debido a que lo atraviesa, pues obviamente esperamos que la velocidad de la bala cambie, es decir, de la letra minúscula. Entonces aquí para ser bien enfático, voy a poner en rojo los datos que no tenemos en el problema. ¿Alguna duda con esa ecuación? ¿Todo en orden? Todo very good. Sale. Entonces vamos a plantear la segunda ecuación. La segunda ecuación se hace, en este caso, con el momento del bloque 1, ¿sí? Porque hagan de cuenta que bueno, todavía para hacerlo más sencillo y no meternos aquí en tanto lío, imagínense que aquí va la bala, ¿sí? O sea, está la bala antes de clavarse en el bloque azul. Entonces voy a tener la masa por esa velocidad final de la bala, ¿sí? Entonces ese es mi momento inicial. Estamos en un momento o digamos en un instante del problema como intermedio. De hecho, para ser todavía como más explícitos, vamos a poner ese pasito intermedio antes de que la bala se clave. El pasito intermedio vendría a ser, ¿cómo se llama? La bala viajando. Sí, vamos a copiar este. El pasito intermedio vendría a ser esto. Esta ya es la velocidad final de la bala. Y tenemos este bloque que está aquí esperando. Sí, ya digamos que de aquí para atrás, de esta parte que estoy ahorita señalando, de aquí para atrás, está este bloque que ya fue atravesado. Entonces, esta es la situación inicial del segundo choque. Hay dos choques. Tenemos situación inicial, la bala, y ocurre el choque, que fue con lo que planteamos esto. Y tenemos como el antes del segundo choque, donde tenemos únicamente la masa de la bala. Ya para el segundo choque, este bloque en movimiento, hagan de cuenta que ya no importa, o sea, ya no está interaccionando, ya no va a afectar ni a la bala ni va a afectar al bloque. Entonces, aquí en la parte final vamos a tener un solo objeto, que va a ser la masa de la bala. Recuperar el color negro. Va a ser la masa de la bala más la masa del bloque 2. Y estos dos pues tienen que llevar la misma velocidad y a este le estamos llamando la velocidad final 2. Entonces esta es nuestra segunda ecuación. ¿Si estamos de acuerdo con ella o no? ¿Aún viven? La estamos analizando. O sea, el primero es, hagan de cuenta la primera parte del problema, es el momento inicial, únicamente se mueve la bala y está con este bloque. Entonces, es esta parte que está ahorita seleccionada en la imagen, corresponde exclusivamente a eso que acabo de subrayar, o sea, la masa por la velocidad inicial de la bala. Luego, el bloque es atravesado, ¿sí? Y gana una velocidad. Entonces, eso que está seleccionado ahorita en la pantalla corresponde con esto de por acá. Y la bala tiene una velocidad final. La bala todavía no está por clavarse en el segundo bloque, o sea, está entre los dos bloques y está a punto de llegar, ¿no? Entonces, esa es la velocidad final de la bala. ¿Estamos de acuerdo? Con la primera ecuación. Todavía estamos en la primera. Sí. Sí. Sale. Entonces, en la segunda parte del problema, viene la bala, que es esto que estoy seleccionando aquí, viene la bala y está a punto de pegarle al bloque 2. Entonces, eso lo hacemos como masa de la bala por su velocidad final, que es la primera parte que corresponde a esta ecuación. Y después ya la bala se clava en el bloque
y ocurre esta situación que estoy seleccionando por acá, que es el momento final del segundo bloque, junto con la bala. Y esa parte pues está representado por esta ecuación, que es la masa de la bala más la masa del bloque 2 por la velocidad final de la bala y del bloque 2. ¿Sí o sí? Sí, pero usted lo hace parecer muy fácil. Es que es fácil, o sea, se ocupa aquí lectura de comprensión. O sea, lo que nos está ayudando aquí a resolver el ejercicio no es el texto del problema, son estos dibujitos que acabo de poner por aquí. Entonces, eso es lo que quiero que visualicen, y es a lo que hay que darle la importancia. Sí, si estuviéramos con el texto, o sea, si nos está costando trabajo a lo mejor como seguir todo esto que les estoy platicando, imagínense si lo hiciéramos sin el dibujo, o sea, de plano no se dejaría. Entonces, ya el problema prácticamente ya lo acabé. Vean, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces resuelvo un sistema de ecuaciones. De hecho, ni siquiera es que tengamos que resolver el sistema. Ya que estamos convencidos de que la ecuación 2 es la correcta, fácilmente podemos despejar la velocidad final. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, piriri. Entonces es esto entre B minúscula y ya nada más hay que sustituir los datos. Entonces vamos a tener la masa de la bala más la masa del bloque. Esto es 2.008 gramos. Y tenemos la velocidad final del bloque 2, que son 2 metros por segundo. Entonces, 2 metros por segundo. Y finalmente, la masa de la bala, que es prácticamente este número. Entonces, hacemos eso con una calculadora. 2.008 por 2 entre 0.008. Y esto nos va a dar exactamente 502 metros por segundo. ¿Les parece eso una velocidad razonable para una bala? Sí. Muy rápido. De hecho, digamos un mal proyectil de pistola, de escopeta, de algo de mala calidad, fácilmente alcanza la velocidad del sonido, que son 300 metros por segundo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer proyectiles antiblindaje, pues hay que hacer que los proyectiles estos alcancen velocidades de 1000 metros por segundo. Entonces, 502 metros por segundo créanlo, es algo bastante razonable. Y como ya tenemos la velocidad final, de hecho este es un resultado, permítanme ponerlo en rojo, entonces ya podemos resolver esta ecuación. Y ya tenemos la velocidad final de la bala. La velocidad final de la bala la obtenemos de ahí. Nada más hay que hacer un pequeño despeje. Entonces, la velocidad final de la bala, pues es todo lo que teníamos de este lado entre la masa de la bala. Y ya nada más tenemos que sustituir aquí todos los números, bueno, los que nos faltan. Esta masa del bloque habíamos quedado que es 1 kilogramo. La velocidad final del bloque 1 es de 1 metro por segundo. La masa de la bala ya la tenemos aquí, es este numerito. Y bueno, ya el dibujo no lo ocupamos. Entonces, si hacemos esto con la calculadora, va a ser 0.008 por 502
A eso le vamos a sumar un 1 y eso lo vamos a dividir entre puntos 0,08. Entonces la velocidad inicial de la bala es 6,27. Oh, sí. ¿Sí da esos números el libro o no? La verdad no sé, pero a mí me salió eso, entonces estoy orgullosa de mí. Muy bien, Jacqueline. ¿Alguna duda? Yo. A ver. O sea, no es del problema, entonces si alguien tiene una duda del problema, adelante. Yo después. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? Anécdota, chisme, comentario. ¿Este método de dar clases les gusta? ¿No les gusta? ¿Prefieren que lo grabe sin su presencia? Me gusta sí, pero Profe, mejor con presencia. Si lo grabas sin presencia da hueva ver el video. Sí, profe. Ok. Yo ¿Sale? entendí más. A ver, Anet, perdón, no te escuché. ¿Puedes repetir lo que decías? No, ahorita entendí más que viendo los videos. Es que están, bueno, siento que están, se me hacen muy largos y no los veo después. O sea, nada más de una parte y digo, ay, ya, ya. Y ahorita entendí más. Sí, es que están obligados por la hora de clase. Pero miren, o sea, yo no tengo problema con estar trabajando así, pero vean, yo creo que a lo más vamos a alcanzar a hacer otro. Y bueno, con los videos, les paso los videos de los, o sea, esto lo hice con todos los grupos. Bueno, no es que sean muchos, son con los otros 2 grupos. Y les subí las clases que me aventé con ellos, ¿no? Entonces, no les digo que se tienen que chutar todas las otras clases, pero ahí van a ver resueltos los problemas paso por paso. Y bueno, la ventaja que sí da este método es que pueden preguntar en el instante, ¿no? Entonces, o sea, tiene sus pros y sus contras como todo, pero pues bueno, vamos manejándolo. Y bueno, ¿qué otro problema quieren hacer? yo le quiero preguntar algo, profe. A ver, pues pregunta. 2 cosas. Primero, en el astronauta ya ve que uso peso en vez de masa. Ajá. Ahí no afecta, ¿verdad? Porque no hay, o sea, no hay ningún medio que pueda, o sea, no hay gravedad ni nada, entonces. No es tanto por eso. Lo que ocurre eh, es una cuestión, es un hecho, o sea, la masa y el peso en problemas de momento son equivalentes. O sea, si yo te diera puras unidades de masa o yo te diera puras unidades de peso, eso no viene a afectar el desempeño de los problemas. Es como multiplicar y dividir toda la ecuación por 9,8. Entonces no le estás haciendo absolutamente nada. Sí, entonces digamos que eso aquí no viene a afectar. Las masas y los pesos empiezan, o sea, empiezan a tratarse como cosas completamente diferentes cuando se hacen problemas de aspecto gravitacional, que no es el caso. Ah, ok. Sí, en el aspecto gravitacional o en un choque gravitacional donde van a cambiar de manera importante las distancias entre los objetos y por ende el campo gravitatorio, ahí sí tienes que tener mucho cuidado que estabas usando, pero no, o sea, no nos vamos a meter ese tipo de cosas. Ah, ok. Y la otra, ya ve que en el experimento que hicimos, bueno, en la práctica, que lanzamos pelotas de diferentes materiales y depende del material, pues era como lo que rebotaba. O sea, Exactamente. no hay algo, o sea, no sé, me preguntaba, como no tengo nada que hacer, ¿cómo, cómo saber cómo, o sea, son características de los materiales, sí, pero no se pueden aplicar a las fórmulas que vimos? Las propiedades de los materiales no las puedes, o sea, no las puedes sacar de una conservación de momento o no tan directamente. Lo que sí tiene que ver mucho con la propiedad del material, en este caso, es el coeficiente de restitución. Y lo que sí se puede llegar a hacer es diseñas materiales que tengan un coeficiente de restitución muy semejante a 1 o que esté completamente alejado del 1, que de hecho sea 0. Ahí en una chance, ese video siempre me cuesta mucho trabajo encontrarlo, pero es un video donde la gente de Nike, sí, esta empresa ahí que hace ropa deportiva y todo el rollo, diseñan un material que produce un coeficiente de restitución igual a 0.
lanzan un huevo como desde un tercer, cuarto piso y lo lanzan a un cachito de este plástico y el plástico atrapa perfectamente el huevo y evita que se haga pedazos. Entonces ese mismo plástico es lo que ellos le ponen a sus zapatos para evitar daños en rodillas, en articulaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, sí hay mucha aplicación muy, muy interesante de esto, pero que tú puedas sacar las propiedades mecánicas, elásticas, tensoriales directamente de esto, no, es muy, muy complicado. Más bien hay que entrarle una cosa que se llama mecánica de medio continuo. Y eso, créanme, es el diablo. Y no hay un material que tenga el coeficiente de restitución de 1, aunque haya aire y todas esas cosas. No, de hecho, hay choques hay choques que se pueden, que es bien conocido, que se manejan con coeficiente de restitución 1. Son los choques de las partículas elementales. Todas estas personas que hacen experimentos en aceleradores de partículas, que hacen medicina nuclear y todo esto, y trazan las colisiones para ver qué partículas había o no había ahí, o para hacer espectroscopía, los choques a niveles atómicos, casi por definición, tienen coeficiente de restitución igual a 1. Es muy infrecuente en los choques atómicos que se pierda energía. Eso es muy, muy difícil que pase. Por eso en uno de los problemas, ahí si leyeron, como todos los problemas, había uno que les hablaba como de partículas. Sí, de partículas. Por eso lo menciona. ¿Algún otro problema o cosa que quieran discutir? Nos quedan 10 minutotes. Pues yo nomás tengo una como parte en duda del 955. A ver, 955. Vamos a leerlo. Una pelota de béisbol se mueve por la horizontalmente a 40 metros por segundo cuando es golpeada por un bat. Si la pelota está en contacto con el bat durante 5 milisegundos y se separa de él a una velocidad de 60 metros por segundo a un ángulo de 30, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical que actúan sobre el bat? ¿Se acuerdan del año pasado que vimos vectores? Lo de seno, coseno también. Eso mero, y que lo escribíamos en ocasiones como puntos, como coordenadas cartesianas, que poníamos X, Y. Más o menos. Es que lo que no me quedaba claro era en dónde ocupo los grados. Digo, sé que se tenía que ocupar con seno y coseno, pero no entiendo cómo hacerlo, pues. Ok, a ver, mira, nos quedan 10 minutos, vamos aquí a ponerle turbo, a ver si alcanzamos a plantear esto un poquito. O sea, vamos a plantear el problema. Igual no le sustituimos los datos, pero esos ya se los dejamos. La velocidad, en este caso vamos a llamarle la velocidad inicial. O sea, se los dijimos hasta el cansancio el semestre anterior. La velocidad es un vector, ¿sí? Entonces, haciendo justicia a eso, pues eso lo tenemos que escribir de esa manera. Y aquí tenemos que descomponer esto en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Entonces, en el 55, vamos a imaginar que la pelota va inicialmente de izquierda a derecha. Entonces, como va a ir de izquierda a derecha, en X, lo vamos a poner por aquí positivo. Y estos son metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad en X. Como va completamente horizontal, no tiene velocidad en Y. Entonces, su vector velocidad inicial es ese. ¿Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí, Piridi. Vale. Entonces, con el momento inicial podemos definir, con la velocidad inicial podemos definir el momento inicial. Y el momento inicial, en este caso, pues también tiene que ser un vector, ¿sí? Entonces, esto es igual a la masa de la pelota, que lo voy a poner con letras minúsculas, por la velocidad inicial.
Y entonces esto significa hacer la siguiente operación. Significa que van a tomar, estamos en el 55, ¿no? Entonces son los 0.3 kilogramos. Y esto va a multiplicar pues, al vector de acá. Y las multiplicaciones de un número escalar por un vector es bastante sencillo de hacer. Es 0.3 por 40 y 0.3 por 0. Profe, yo como lo había investigado, bueno, no me quedaba claro, ya lo hice, pero según lo que yo investigué, es que ahí en lugar de multiplicar el 0.3 por lo demás, era 60 seno de 30, ya no me acuerdo de dónde saqué 60. Ese es para el segundo paso. Lo que pasa es que el 60 es para el momento final. Ahorita andamos en el inicial. O sea, eso que estás diciendo es correcto, pero se hace hasta el siguiente. Ah, ok. Nada más que aquí no es necesario hacer lo de los ángulos, porque como ya te dijeron que es horizontal, pues es muy sencillo hacer esto. Ahora, si lo quieres ver como en coordenadas polares, es 40 metros por segundo a 0 grados. Entonces haces 40 coseno de 0, el coseno de 0 da 1, 1 por 40 da 40, que es el número que ahorita está ahí marcado en azul en tu pantalla. Y luego haces seno de 0 por 40. El seno de 0 da 0. 0 por 40 da 0 y obtuviste este otro número. ¿Más o menos o no? Sí. Entonces, de hecho, miren, ahí para este tipo de cosas, voy a grabar la clase de vectores para los que van en tercero. Entonces, se las voy a pasar como repaso, ahí para, por si de repente estos temas como que se enfriaron mucho, los podamos recuperar. Y pues bueno, vamos ya como a la parte final. Vamos a calcular la velocidad, vamos a ver quién es la velocidad final. En este caso, El momento. Primero vamos a la velocidad final. Ya que tengamos la velocidad final, vamos a poder calcular el cambio de momento y vamos a poder calcular las fuerzas. Entonces la velocidad final les dice que la pelota sale a 60 metros por segundo y lo hace a un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces ese es el vector de velocidad final. Nada más que aquí sí es bien importante que tengamos como una especie de dibujo. Ahorita me voy a ir aquí una parte en blanco. Hagan de cuenta que al principio de la pelota hay que ponerle una dirección, si no esto no va a funcionar. Dijimos que iba positivo, entonces más o menos la pelota hace eso, ¿no? Y se va a encontrar con, vamos aquí a improvisar un bat. Entonces hagan de cuenta que el bat aquí está esperando. Entonces esa es la parte inicial. En la parte final, la pelota sale hacia acá. Y el ángulo del que nos están hablando, que es respecto a la horizontal, solo vamos a poner con una línea punteada. Estos son los 30 grados de los que nos está hablando el problema. ¿Sí? Entonces aquí sí es bien importante que no me pierdan esto de vista. Entonces en el sistema de coordenadas, aunque aquí les dice que esto es un 30, en el sistema de coordenadas 0, 360, la manera correcta de plantearlo en realidad es a 180, hay que quitarle 30, entonces este ángulo todo el tiempo fue 150. ¿Sí? Por eso al principio del problema hay que hacer un dibujo y hay que la pelota viene de aquí para acá y le vamos a pegar. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Que se lo imaginaran al revés y que en el momento de imaginárselo al revés hubiera viento y aquí sí le podemos poner el 30. ¿Cuál de las dos maneras es la correcta? Las dos son correctas. ¿Me estoy explicando o no?
Sí. ¿Sí? Entonces, aquí deben de tener mucho cuidado con los planteamientos de los problemas y por eso es indispensable que pongan un dibujo, porque si no, no vamos a saber qué estamos haciendo. Entonces, bueno, yo escogí que el 40 fuera positivo, entonces el precio que estoy pagando es que este ángulo no es 30, es 150. Y entonces, ahora sí, vamos a hacerlo justamente lo que nos estaba diciendo Dagmara. Aquí vamos a multiplicar 60 por el coseno de 150 y aquí es 60 por el seno de 150. Y entonces ya lo vamos a poder tener en componentes x, y, justo como está este vector, para que podamos hacer ahí las sumas y las restas. Entonces hacemos con nuestra calculadora 60 coseno de 150. Y eso nos va a dar menos 51.96. Menos 51.96. Aquí lo escribo. Entonces, nos podemos preguntar, ¿mi velocidad estará bien o estará mal? Si ven que la pelota aquí va de derecha a izquierda. Sí, o sea, está yendo de aquí para acá. ¿Eso es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que estamos bien? Sí. Sí, estamos bien. Entonces, ¿cómo se llama? Este número, con toda la certeza, va ahí. Y vamos a hacer 60 seno de 150. Y eso nos va a dar 30, un número positivo. La pelota va de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo hacia arriba, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Entonces, ya tenemos la velocidad final y con esta velocidad final podemos calcular nuestro momento final. Entonces, vean, nada más fue cuestión de acordarnos lo que ya sabíamos de vectores. O sea, estos temas de vectores ya los vimos. Y vuelvo a la reflexión que les hacía en la primera, en la clase del video, en la primera que les puse. No, lamentablemente estamos muy mal acostumbrados a querer mal aprender los temas para mal pasar. Y conforme vamos avanzando y se va formalizando nuestra educación, o sea, estos ya son cosas más serias, es el curso, podemos decirlo, avanzado de física, pues tenemos que ir utilizando de lleno todo el conocimiento. Entonces aquí es 30 por 0.3, nos va a dar un 9. Entonces aquí queda un 9 y estos ya son kilogramos. Y luego aquí es menos 51.96, lo vamos a multiplicar por 0.3. ¿Qué clase tienen después de la mía? Prueba. Con Rubén. Rubén. ¿Se agüitará Rubén si le robo unos minutos? No tenemos No llamada. tenemos clase. No, nunca digan eso. Porque Exacto. si no van a decir que Rubén no está dando clase, ¿eh? Tenemos trabajo. Tienen trabajo, ¿no? Y Rubén va a tener sus dudas a la distancia. Ok, exactamente. Exactamente. Sí, no, hay que ser cuidadosos con eso. Y ya tenemos ahí el momento final. Entonces tenemos momento inicial. Miren, aquí no le puse los kilogramos, me faltaron esos kilogramos. Es lo que le iba a preguntar. Sí, Que si sí. se queda así el momento. No, el momento siempre son kilogramos, metros, segundos. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos momento final, momento inicial. Lo voy a volver a escribir acá para tenerlo como más juntito. Para no perdernos. Y ya pues esto de por aquí podemos dejar así. Ahora regresemos al texto para ver qué nos están preguntando. O sea, ahorita lo único que hicimos fue calcular momento inicial y final. Entonces estamos en el 55. ¿Sí? Entonces es golpeada y nos están dando el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo, o sea, el delta t, es de 5 milisegundos. Eso es igual, en ponerlo en el sistema internacional,
es igual a poner 5, en este caso, por 10 a la menos 3. Segundos. Entonces, ya para finalizar, que de hecho es lo fácil, vamos a calcular la fuerza con la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza, que es un vector, tiene que ser igual a el cambio de momento entre el intervalo de tiempo. ¿Sí? Y aquí, ojo, este es un vector. Como el momento se calculó con una velocidad, también es un vector. Y acuérdense, siempre que vean ahí un delta P, pues delta P significa momento final menos momento inicial. Esto es igual. Y ya para ir terminando, ya nada más sustituimos todos nuestros datos. Entonces aquí va este número. Y aquí donde va el momento final, pues va este vector. Y aquí donde va el momento inicial, pues va este vector. Entonces, aquí vamos a hacer la reducción de los vectores paso por paso. Entonces, chequen, X va con X. Acuérdense de las reglas de suma resta de vectores. Horizontales van con horizontales. Dejen ponerle otro color porque en el rojo queremos dejar nuestra respuesta. Horizontales van con horizontales. Y, no, perdón, este es el que quiero poner de verde. Los otros ahorita los vamos a desaparecer porque los vamos a reducir. Y los verticales, pues van con los verticales. Entonces, aquí es menos 15.58. 58.8. Le vamos a quitar 12 con este signo menos. O sea, aquí adentro es un más, pero más con menos se hace menos. Entonces, a este le vamos a restar 12. Y aquí nos tiene que quedar menos 27.588. Y al otro, al 9 le vamos a quitar 0. Entonces, este de aquí pues se queda así. Y luego aquí vamos a dividir cada uno de los números entre 5 por 10 a la menos 3. Entonces, si hacen menos 27 entre 0.005, les da menos 5.517.6. Y ojo, como aquí tienen segundos y segundos, estos ya son segundos al cuadrado. Y esto de aquí, pues ya son los newtons. Y el de acá es 9 entre 0.005. Y eso nos va a dar 1800. Y otra vez, estos ya son newtons. Y esto que está por aquí es la fuerza que estamos buscando. Y pues es nuestro resultado final, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de rojo. Vamos a verificar el texto nada más para ver que hayamos contestado lo que nos estaban pidiendo. El 55, ¿cuáles son las componentes horizontales y verticales de la fuerza media que actúa sobre el VAT? Esta es la horizontal y esta es la vertical. Hay en algunos libros, como le tienen miedo a las notaciones de vectores, los escriben así. Componente X de la fuerza es igual
a esto que está por aquí. Luego vamos a tener la componente vertical. La fuerza en Y. Y esto es igual a este numerito. Y ya, pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda. No. Yo sí, pero no es de este problema. Ok. Entonces, miren, termino la videollamada. Más bien, hay que parar la grabación. La voy a detener.